significado de una vida llena de bendiciones. Acompañemos a Robert Morris en su primera sesión. Primero, lo primero. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias por mirar. Me alegra que estén aquí. Muchas gracias por mirar. Gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Esto les cambiará la vida esta noche. Quiero que lo sepan. Es lo más impactante que el Señor me ha enseñado como cristiano. Y he estado esperando durante años para poder compartir este mensaje con ustedes y con todos los que estén mirando. Así que tienen la Biblia frente a ustedes, vamos a analizarla y vamos a hablar sobre algunos temas. El primer tema que vamos a tratar esta sesión se denomina Primero lo primero. Es decir, debemos poner a Dios por delante de todo en nuestra vida. Primero en nuestra economía, en nuestro tiempo, en nuestra familia, en nuestro hogar. Primero en cada aspecto de nuestra vida. Por eso la iglesia primitiva se reunía los domingos, porque era el primer día de la semana. Y le ofrecían el primero a Dios. También fue el día en que Jesús se levantó de la tumba, ¿verdad? Se reunían para celebrar la resurrección de Jesús, pero además lo hacían el primer día de la semana. Debemos ofrecer el primer día de la semana a Dios. Debemos ofrecer cada primer minuto a Dios. Debemos ofrecer la primera parte del día a Dios y debemos dar la primera parte de nuestro dinero a Dios. Ese es el principio. Significa mucho más de lo que tanta gente dice. Significa mucho más que un 10%. Es darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Saben, nos referimos a reunirnos los domingos para adorar al Señor y de ofrecer la primera parte de la semana al Señor. Para algunos, la semana comienza el lunes. Saben, el lunes salgo, voy a hacer negocios, voy a hacer dinero, voy a hacer todo lo que puedo. Allí comienza su semana. Para otros, probablemente conocen a alguien así, la semana comienza el viernes. O sea, voy a festejar y me voy a divertir este fin de semana. Pero para los creyentes, nuestra semana comienza el domingo. Y lo ofrecemos toda la semana al Señor cuando lo adoramos en su casa. Ese es el principio del primogénito. El segundo principio es el principio de los primeros frutos. Y los primeros frutos se deben ofrecer. Se debe sacrificar o redimir al primogénito, pero se deben ofrecer los primeros frutos. Aquí lo vemos en las Escrituras. Éxodo 23:19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Las primicias de tus primeros frutos. Ahora, quiero que mediten sobre esto. Aquí Dios es muy concreto. No dice simplemente que los primeros frutos deben ir a la casa del Señor. Él dice que los mejores de entre los primeros frutos deben ir a la casa del Señor. Es muy concreto. Y quiero explicarles qué quiere decir Dios. Jamás será segundo. Dios nunca será segundo. Solo será primero. Veamos más en la Biblia. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este es un gran mensaje, y les repito, dentro de la iglesia se está atacando el diezmo en este momento. ¿Y quiénes creen ustedes que no quieren que los creyentes donen dinero a la iglesia para poder enviar a misioneros, para construir iglesias y para principiar a escuelas? ¿Quiénes son? Es el enemigo. Y hay un ataque que no comprende este principio de colocar a Dios primero. Aquí lo dicen las Escrituras, ¿no? Y no lo voy a hacer porque, bueno, no los tengo conmigo, pero si pongo aquí 10 billetes de $100, bien, hagamos de cuenta que estén en este lugar. Quiero hacerles dos preguntas sobre estos billetes de $100. Primero, ¿cuánto es el diezmo? ¿Cuánto? Un billete, ¿verdad? $100. Si hay $1,000, el diezmo es $100, ¿no es así? ¿Cuál es el diezmo? El primero. Es decir, ¿cuál es el primero? ¿El que tengo a mi izquierda o el que está a la izquierda de ustedes? ¿Cuál es el primero? Bien, es muy simple porque deben saber esto. Es el primero que se utiliza. Es decir, el primero que se da. Pueden venir y tomar uno del medio, pero el primero que se quita, ese es el primero. Así es como sabrán cuál es el primero. En otras palabras, el primero que se va, ese es el primero. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque mucha gente se sienta después que le paguen, luego pagan sus cuentas, después va al mercado y luego hace el cheque del diezmo. Y creo que se puede dar el 10% sin que eso sea diezmo. Porque diezmar es darle a Dios primero. Présteme atención, no estoy hablando de ser regalistas.
No quiero decir que si a alguien le pagan el jueves y antes de que tenga el tiempo de sentarse a hacer cuentas y el cheque del diezmo, la esposa va al mercado a hacer compras, hay que decirle, no, querida, estamos malditos, ¿por qué lo hiciste? No me refiero a eso, no hablo de ser legalistas, Dios no es legalista, déjenme explicarles, les hablo de su corazón. A eso me refiero. Lo que quiero decir es que en sus corazones Dios debe estar primero. Esperan a último momento para saber si tienen suficiente. O dicen, voy a donar primero porque es tuyo y confío en que me alcanzará. Preferirían ir por toda la vida con el 100% del dinero y todo maldito, o el 90%, pero todo bendecido. Este es un principio que aparece en toda la Biblia. Es realmente fe donar el 10% después de haber pagado las cuentas. Ahora, la primera parte es la parte redentora. La primera parte tiene la bendición. Es decir, la bendición la tenía Jericó para que tomaran el resto de las ciudades. Cuando tomaron parte de los bienes bendecidos, cuando Acán tomó la plata y el oro de Jericó, ¿recuerdan qué ocurrió? La próxima ciudad era una pequeña llamada Ai. Nadie había oído de hablar de ella. Enviaron unos pocos hombres de allí que fueron azotados. ¿Por qué? Porque no tenían la bendición de Dios. La primera parte tiene la bendición. Entonces escúcheme, no le den la primera parte a la compañía de electricidad. Porque la empresa de electricidad no bendice sus finanzas. No le dé la primera porción al mercado. No le dé la primera porción a la empresa del auto. No le dé la primera porción a la hipoteca, porque la financiera no tiene el poder para bendecir su situación económica. Pero Dios sí. Y la primera parte le pertenece a Dios. Este es el principio de poner a Dios por delante de todo. Y la primera parte redime el resto. La primera parte tiene la capacidad de bendecir al resto. Mire, aquí está el problema. Y sé que esto va a sonar muy fuerte. El problema es que le tenemos miedo al coleccionista, al banco, la financiera y la empresa de electricidad más que a Dios. Otra manera de decir lo mismo es que los respetamos más que a Dios. Una vida llena de bendiciones con Robert Morris. Robert Morris es un comunicador talentoso. Démosle ese aplauso al Señor. En la tarde les enviamos completo, dura 45 minutos y es excelente la enseñanza con mucha Biblia, mucha palabra. Al hablar al principio de las primicias hay muchas, pero muchas preguntas. Y el Señor le habló al pueblo de Dios, al pueblo elegido, al pueblo de Israel, sobre las diferentes fiestas que ellos deberían de guardar. Pero una de las fiestas que Él les habló fue la fiesta de las primicias. Y estando en el desierto, o sea, les habló para el futuro. Las primicias son siempre para redimir el futuro. Y es tremendo cómo el pueblo de Dios, estando en el desierto, Dios hace cosas raras. Por ejemplo, cómo le dice a una viuda que está para morirse, que solo le queda un puño de aceite, un puño de harina y un poco de aceite, que le dé primero de comer al profeta. ¿Por qué? ¿Qué Dios tan injusto? ¿Qué Dios tan inhumano? Pero es que Él le estaba enseñando a la viuda que Dios es primero. ¿Cómo le dice a la viuda que vimos hace 8 días, que solamente no tenía nada en casa, viuda, llena de deudas? ¿Cómo es capaz de decir Dios a una persona que le va a dar, que consiga las tinajas, que se encierre en su casa, pero cuando llene la primera vasija, aparte esa? Porque Dios es Dios de principios. Diga, Dios es un Dios de principios. Y en la fiesta de la Pascua, el Señor hablaba, por ejemplo, de apartar ese tiempo. Cuando era para celebrar, los judíos celebran la fiesta de la Pascua porque el Señor los sacó de Egipto con mano poderosa. Ellos celebran todas estas fiestas. Ellos celebran que Dios los sacó de Egipto. Nosotros en la Santa Cena celebramos que el Señor nos redimió del pecado, de la condenación y de la muerte. Por eso tomamos la cena del Señor, recordando que Él nos salvó. Amén. La fiesta de las primicias es la fiesta de los Pentecostés. El Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó, amén, y estuvo en la iglesia al primer siglo,
y ahora está con nosotros. Amén. Entonces nosotros como tal tenemos que celebrar la fiesta de las primicias. Y lo primero que nosotros tenemos que derrotar es la murmuración, el comentario. Y últimamente el enemigo se ha levantado mucho contra la iglesia del Señor para que la gente vaya en contra del dar en la obra de Dios. Y muchos pastores hemos entrado como en pena o en vergüenza de no darle el lugar principal a lo que Dios llama principal. Cuando Dios mandaba hacer las ceremonias, lo importante era el momento de la ofrenda y el momento de las almas, de llevar las almas al Señor. Por eso el Señor dice en su palabra que cuando Él estaba ministrando allí la última cena, Él dijo: tomad, comed, esto es ¿qué? Mi cuerpo, que por vosotros es partido, háganlo en memoria de Él. Entonces ellos celebran que Cristo los sacó de Egipto, nosotros celebramos que el Señor nos libertó de la condenación eterna. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Fuerte ese aplauso para el Señor. ¿Cómo el Señor le habló al pueblo de Israel que la fiesta de las primicias era una celebración de la provisión de Dios en la tierra? Durante 40 años que ellos estuvieron en el desierto, el Señor les enseñó cómo hacerlo, cómo vivir. ¿Cómo era el Señor tan hermoso? Él estaba preocupado por su pueblo. Él no solamente está preocupado por tu parte económica, Él también está preocupado por tu salud. Por ejemplo, al pueblo de Israel, cada persona tenía que tener una estaca. Y sea niño, anciano, adulto, joven, ellos vivían en el desierto. Nunca les dio una peste terrible. Él les ayudó, por ejemplo, en la alimentación, qué debían de comer, qué no debían de comer, ¿cierto? Hoy usted y yo comemos lo que caiga y como caiga. Y hay pestes, enfermedades, cáncer, cantidades de enfermedades tan terribles. ¿Cómo más de 1 millón de personas no se enfermaban? Dios está pendiente de la salud de su pueblo. Pero también les enseñó leyes sanitarias, leyes también en cuanto a su cuerpo. Por ejemplo, les decía, la sangre no la deben de comer. Cuando el animal está allí, no deben de mezclar la leche con la carne. Y una cantidad de cosas, y uno se pone a investigar, y ahora que ha adelantado tanto la ciencia, uno dice: tremendo. Dios está escrito eso desde el Génesis, Éxodo, Levítico y Números, y nosotros ni por entendido lo vamos a dar. Aquí en Colombia es muy famoso comer sangre, es parte de ¿cómo se llama eso? De la cultura. Gracias, hermano, es parte de la cultura, ¿cierto? Y todos los cristianos nosotros los cristianos somos chistosos. Hay versículos que decimos: eso no es de Dios, pero hay otros decir: no, es que Dios lo permite, ya todo está santificado. Y comenzamos a comer de todo, ¿verdad que sí? Y entonces siempre hay esa pregunta, ¿no? Es un ejemplo, no es el tema, pero es bueno verlo, un paréntesis. Por ejemplo, el Señor dice: no comerán la carne con su sangre. ¿Cuánta gente no le gusta esa carne a medio asar? ¿Cierto? Y sale toda esa sangre. La Biblia dice: no lo haga. La palabra del Señor dice: no consuma eso. Y la cultura, usted sabe que hay un plato típico, ¿verdad? Y todo el mundo, qué delicia, y se come continuamente. Ay, hermana, ya nos vas a hablar de eso, y ayer me comí una cantidad. No, yo solamente le voy a compartir lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces yo preguntándole al Señor, porque muchos hermanos me preguntan sobre el tema, y yo les digo: no, pues la Biblia lo dice, ¿sí? Y punto. Y uno tiene que creer y listo. Pero le decía yo al Señor: ¿cómo le explicamos a la gente de nuestra cultura que eso es malo, cuando la cultura judía ya lo sabe de raíz, y ellos no le comen a usted ni sangre, ni cerdo, ni conejo, nada de esas cosas, ni ratas, nada, ni ranas, nada de eso comen ellos, ¿cierto? Y no estaban enfermos allí en el desierto. Ellos, por ejemplo, cuando iban a hacer sus necesidades fisiológicas, abrían un hueco y depositaban allí el estiércol, y con la estaca, por eso era que tenían que abrir, y guardaban allí el excremento y tapaban. Entonces por eso no había las pestes, porque hacen los pueblos, ¿cierto? Llegan y hacen sus necesidades, vienen las moscas,
¿verdad? Y luego vienen al campamento, usted consume esos alimentos y esos son las enfermedades más tremendas. Dios está en lo más mínimo, ¿verdad? Entonces, el Señor me hablaba y me hacía entender para mí, pero lo quiero compartir con ustedes. Es que, por ejemplo, cuando voy al médico me mandan una cantidad de exámenes por sangre, ¿cierto? ¿A cuántos nos han hecho exámenes de sangre? ¿Sí? ¿A todos? Si no, prepárese porque en cualquier momento le dicen exámenes de sangre, ¿cierto? Y allí nos dicen cómo está el estado de nuestro cuerpo. Y usted, ay doctor, léame, y usted le aparece, ¿no? Y dice, no, eso es para qué voy, me dijo una hermana. Si eso que no puedo comer, que no sé qué. No, hermana, hay que ir para saber qué hay que hacer, ¿cierto? Entonces a usted le mandan el examen de sangre y sale colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las enfermedades, hasta el SIDA, ¿no? Sale ahí, ¿no? Sale. Y resulta que en la sangre está la vida y están también las enfermedades. Y nosotros nos comemos la sangre y ¿qué nos estamos comiendo? Las enfermedades, ¿verdad? Entonces, hablando de una forma natural. Pero la Biblia lo dice desde el Antiguo Testamento, le dice no lo hagan. En la ley vuelve y le dice no lo hagan, porque en el Génesis le dice no comerán la sangre, le dice el Señor a Noé. Lo dice en la ley. Y en el Nuevo Testamento, cuando los gentiles comienzan a convertirse en el Señor, se reúnen en el concilio y dicen qué cosas vamos a hablar con los gentiles. Entonces, que no tengan fornicación, que no coman cosas ahogadas y que tampoco consuman sangre. Entonces, tanto en el Génesis como en la ley y después en el Nuevo Testamento también está. Entonces, Dios cuida, diga, Dios cuida de mí. Por ejemplo, al matrimonio, a la mujer le dice, al hombre le dice, no pueden tener relaciones sexuales cuando están con el periodo menstrual. Y lo dice la palabra del Señor. Es tremendo. Son cosas y el Señor dice uno, pero ¿por qué hablan de esas cosas? Pues porque la Biblia lo dice. Y hay que tocar esos temas. Si no se tocan esos temas, usted sigue y sigue y sigue, ¿cierto? Por ejemplo, dice, no verás la desnudez de tu padre y de tu madre. ¿Qué mandan y qué recomiendan los estudiosos de los comportamientos de los seres humanos? Báñese con su niño. Desnudo, báñense, no hay ningún problema. Él tiene que aprender a conocer y a experimentar, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Entonces, nosotros no podemos ir en contra de la palabra de Dios. No se trata de fanatismos, se trata de que Dios cuida de ti. Dígale al que está al lado, Dios cuida de ti. Dios cuida de mí. ¿Cuántos errores hemos cometido cuando leemos la palabra de Dios? ¿Cierto que sí? Cuando leemos la palabra nos dice, uy, tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? No se ayuntará el hombre con mujer como cuando hombre con hombre ni mujer con mujer. Y cantidad de cosas, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué dice hoy en día el modernismo, verdad? Es normal. Y no hay que excluir, y no hay que hacer esto, y no hay que hacer aquello. Pero todo tiene una razón, todo tiene un porqué. Entonces Dios cuida de mí en mi área espiritual, en mi área física, en mi área moral, en mi área económica. Y para hablar de las primicias, mucha gente ataca el dar en la obra del Señor, atacan los diezmos, atacan y dicen las iglesias es un negocio, todo eso es para enriquecer al pastor y todos. Entonces, cuando esto continuamente, pues mucha gente ya deja hasta de ofrendar, de diezmar, da ahí lo que quiera. Pero cuando hablamos de primicias, no hablamos solamente de plata. Vamos a hablar, ya hablamos todo lo del Antiguo Testamento, lo que dice las primicias. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento de las primicias? Y para eso vamos a ir a la palabra del Señor para que todos, por favor, estemos atentos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de las primicias? 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, ¿qué dicen? También en Cristo todos serán vivificados. Escuchen muy bien, las primicias en el Nuevo Testamento es una connotación que se le da directamente al Señor Jesucristo. Qué tremendo es esto. O sea que las primicias va más allá de un dinero. Las primicias en el Nuevo Testamento se llama el Señor Jesucristo. Y vamos a estudiar cómo era la vida del Señor Jesucristo. ¿Por qué la Biblia lo llama como las primicias?
El Señor Jesucristo, primero que todo, es porque es el unigénito Hijo de Dios. Dios no tiene sino un solo hijo. Es el unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted y yo, ¿qué somos? Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A través del unigénito Hijo de Dios, yo paso a ser hija de Dios. ¿Cuándo? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. En el versículo anterior dice que a él lo desecharon, lo despreciaron. ¿Y quién lo despreció? El pueblo judío lo despreció, porque para el pueblo judío el Señor Jesucristo no podía ser el Señor, el Mesías, primero porque murió en la cruz. Y la Biblia dice, maldito todo aquel que muriere en un madero. Por eso en la tradición nos han enseñado que el madero es la bendición, cuando la Biblia dice que es una maldición. Y por eso continuamente le decían a usted la bendición. Pero la bendición de Jehová es la que enriquece y no trae con ella tristeza. Entonces él murió en la cruz del Calvario y se hizo maldito por usted y por mí. Por eso el judío no quiere al Señor. El judío no quiere al Señor porque dice que es el hijo de la fornicación. Y esta es la hora. En los tiempos del Señor Jesús leían la ley y los profetas, pero en estos momentos el pueblo judío solo lee la ley, porque los profetas hablan del Señor Jesucristo continuamente. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, hermanos queridos, ¿cómo fue que nació? ¿Cuántos conocen del pesebre? ¿Cuántos vestían el pesebre? Igualitos a los de la primera reunión. Nadie vestía el pesebre. ¿Cuántos vestían el pesebre? Tremendo. El Señor Jesucristo, ¿por qué es las primicias? ¿Por qué hay una connotación? Escuche muy bien, ponga atención. Porque es el unigénito Hijo de Dios, es el primero, el único. Y es el primogénito, ¿por qué? Porque nació de una virgen. ¿Cómo nació? Lucas 2:23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Entonces la gente no entiende por qué el Señor Jesús nació en una virgen. Dicen, ese cuento ya no va. ¿Cuál cuento? Nadie podía. ¿Qué dice? Acabamos de leer, el pecado entró ¿por quién? ¿Por quién entró el pecado? Por Adán. Por Adán entró el pecado, la condenación, la muerte. ¿Qué hombre nos podía salvar? Ninguno. Nadie te puede salvar. Nadie te puede dar la solución. Nadie te puede decir, hijo, yo te perdono tus pecados. Nadie. Porque el Señor dijo, por Adán entró el pecado y de Adán viene toda la raza humana. Por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermano, ningún hombre podía salvarnos. Por eso el Señor, nuestro Padre, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Él nos ama. ¿Cuánta gente dice, si Dios existiera, por qué hay tantos niños en la calle? Luego, ¿acaso no dijo Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? No dijo, únase con la otra y déjele a cada mujer un hijo y haga lo que quiera y no le pase la manutención y bote niños por ahí. Dios dio un mandamiento. El problema es que usted y yo no lo respetamos. ¿No dice Dios en su palabra? ¿No lo dice en su palabra? Pero como no leemos la palabra, como no leemos la Biblia, nos levantamos todos ahí como peor que la hierba en el campo, sin Dios y sin ley. Entonces el Señor en su misericordia tuvo que venir y hacerse hombre. El Espíritu Santo llega a través aquí en la tierra y encuentra a una mujer para todos los seguidores de María. Alguien me gritaba hace muchos años, le predicaba la palabra y me decía, es que yo soy de la legión de María. Y yo le dije, no hay la palabra legión en la Biblia. Eso es en su Biblia. Le dije, no, tráigame su Biblia.
Y ahí en la Biblia católica dice, estaba María orando de rodillas, cuando el ángel le habló y le dijo, bienaventurada eres, mujer. ¿Y qué dijo ella? Le dije, ella recibió al Señor. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Ella misma reconoció al Señor Jesucristo como su Salvador. Y fue cuando Dios le contó el plan que iba a hacer. Tendrás un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén, Dios con nosotros. Entonces ella dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿A qué se iba a enfrentar esta mujer? ¿Al repudio? ¿A la muerte? ¿Al apedramiento? Hoy no hay problema. Hoy en día cualquier señorita quiere tener un hijo, no hay un problema. Pero en esa época era muerte, era cantidad de cosas, porque se ha venido perdiendo los principios. Pero yo me pongo a pensar cómo el diablo desde el Antiguo Testamento ha querido dañar la genealogía. La tribu de Judá es donde viene el Señor Jesucristo. Y Judá era el cuarto o quinto hijo, me corrige David, de Lea con Jacob. Cuando ella tuvo su hijo, dijo, a Dios alabaré, y puso su nombre Judá. De esa tribu viene el Señor Jesucristo. Resulta que Judá, estábamos leyendo eso en estos días en la lectura bíblica, Judá se fue para Canaán y se casó con una mujer de Canaán. El diablo queriendo dañar la genealogía, pero el hombre también, porque eso no es de ahora, que a la gente no le importan los principios ni los mandamientos, y Dios es respetuoso de la voluntad de cada uno. Pero cuando se meten con el plan de Dios, Él tiene que intervenir. Tiene 3 hijos. El hombre tiene 3 hijos con esta señora. Los hijos crecen y entonces el mayor se casa. Y la Biblia literalmente dice que era tan malo que Dios lo mató. Y en la tradición, la mujer que daba viuda tenía que casarse con el siguiente. Entonces ese hombre dijo, ¿yo por qué le tengo que dar descendencia a mi hermano? ¿Qué le pasa? Y cuando iban a tener la relación íntima, él no eyaculaba adentro, sino botaba el esperma. Y el Señor dice que a Dios le desagradó eso y lo mató. La Biblia habla de todo, hermano. Y usted, hay hermanas que están, no, mentiras. Entonces el papá Judá le dijo, bueno, cuando crezca el tercero, váyase para su casa. Y cuando crezca el tercero, entonces la caso con el tercero hasta que den, porque tenían que dar descendencia. Entonces mira cómo el enemigo, Judá, que era el elegido, se casó con una de Cananea. Tuvieron 3 hijos. El mayor era malo, re malo, que Dios lo mató. El segundo no quiso sacar descendencia, Dios lo mató, quedó el tercero. Y al papá se le olvidó y no la casó. Entonces la señora llegó y dijo, espera y lo verá. El suegro no sale con nada. Entonces ella fue y se vistió como una ramera y se paró ahí en la esquina de un barrio. Y entonces Judá quedó viudo. Y entonces pues pasaron muchos meses y él se fue para hacer unas vueltas al campo. Y cuando ve a la prostituta, según él, y va y se acuesta con ella, le dice, venga, ¿y cómo le pago? Le voy a mandar un corderito. Entonces le dijo, no, porque usted después se le olvida y usted no me manda nada. Hágame el favor y me da una prenda suya que valga la pena, para que cuando usted me mande el corderito, entonces yo le devuelvo. Y él le dejó el báculo y el sello. O sea, cosas muy importantes para un patriarca. O sea, la mujer era bien inteligente. Y entonces, a los 3 meses o 4 meses, por favor lea, David, porque es que estoy leyendo así y hay cositas que toca tenerlas muy en cuenta. Dice que apareció embarazada y le fueron y le contaron al suegro, y el suegro dijo, sáquenla y quémenla. ¿Cómo no lo quemaron cuando él se fue y se acostó con la prostituta? Porque es que todos somos así. Cuando es el pecado de los demás, ¡buah! Pero cuando es lo nuestro, somos calladitos, ¿verdad que sí? Pero diga, Dios es Dios y cuida de mí. Entonces la sacaron para quemarla. Y cuando la iban llevando a quemar, ella sacó el báculo y sacó el sello y dijo al muchachito, bueno, estoy parafraseando porque así no dice la Biblia, el que me hizo este bebé, el dueño es este. O sea, quedó destapado.
Y entonces dijo, no, más justa es usted. Y de una vez le hizo 2 muchachitos, Fares y Sara. Pero nunca más se volvió a acostar con ella. Y nacieron esos 2 muchachitos. Y el uno sacó la mano, entonces la mamá le amarró un cordón de grana rojo. Todo en la Biblia tiene una connotación. Todo. Y desde Fares viene entonces, cuando leemos eso en el Génesis, y ahora sí entiendo cuando me pongo a leer todos esos nombres, porque hace años, hermanos, yo leía todos esos nombres, yo decía, oiga, Señor, ¿de para qué nos pone a leer todos esos nombres? ¿Eso qué nos alimenta? Queriéndole uno enseñar a Dios. ¿Hasta dónde llegamos? Pero entonces leyendo el Génesis de Fares, cuando uno va a Mateo 1 en la genealogía, dice Judá engendró a Fares, pero no dice nada más. Pero en el Génesis nos cuenta la historia. Y de Fares comienza toda la descendencia hasta llegar al Señor Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, todo lo que Dios hace, porque cuando Él quiere, Él dice su palabra, Él la cumple en el nombre de Jesús. Y nada puede dañar lo que Dios quiere hacer por la humanidad. Y así mismo escogió a esa muchacha, una joven pura, virgen, y quedó engendrado allí el Señor Jesucristo, sin la sangre del hombre, porque el que coloca todas estas cosas en los seres humanos son los genes del hombre, y las otras cosas las coloca la mujer. Entonces, hermanos, la sangre que tenía el Señor Jesús no era cualquier sangre, era la sangre poderosa de nuestro Dios. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y nosotros, ustedes y nosotros, hemos vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero. Entonces Él nació en un pesebre. Qué error, la tradición cómo ha hecho daño en nuestras mentes. Toda la vida, tan lindo el pesebre. Hay pesebres lindísimos en el mundo entero. Pero eso fue lo que nos enseñó la tradición. Lucas capítulo 2, versículo 11 al 20. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá del Señor. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los sacerdotes ponían en ellos a sus corderos recién nacidos para protegerlos, pero no cualquier cordero. Los corderos tenían que ser perfectos y sin mancha, que eran usados en el sacrificio por los pecados. En Belén, donde nació Jesús, esa ciudad era muy famosa por los corderos, porque eran corderos sin manchas, utilizados para el sacrificio. ¿Qué le dijo el Señor a los de las primicias? Deben de llevar un cordero de 1 año sin ningún defecto. Entonces, en Lucas 2 dice, esta señal será para ti. Encontrarás un bebé envuelto en una tela y acostado en un pesebre. ¿Qué es pesebre en la Biblia? Quiero que vean esta foto, por favor. Y en la Biblia, los pastores con sus rebaños tenían que estar muy pendientes cuando los corderos nacían. Entonces habían, por ejemplo, 7 ovejas. Tenían que revisar que esas ovejas era la primera cría. Diga, la primera cría. Tenía que ser perfecta, sin mancha, sin ningún defecto. Agarraban el corderito, lo amarraban con una tela o un trapo blanco y lo colocaban. Cuando ya encontraban el que era el perfecto, lo colocaban en el pesebre, que era como una tinaja en piedra, y lo colocaban ahí, y como venía amarrado, el corderito no podía salir corriendo. Y todos los pastores ya sabían que ya se había encontrado el cordero para el sacrificio. No es casualidad que cuando el Señor Jesús nace, lo envuelven en pañales y lo colocan en un
pesebre, donde es el Cordero de Dios que quitaría el pecado de todo el mundo. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? ¡Oh! El Señor hoy derriba la idolatría. Ya usted sabe qué es pesebre. Amén. Cómo el Señor nos habla a través de su palabra. Entonces Él es el primero, tanto el unigénito Hijo de Dios, tanto como el primogénito, tanto en el pesebre que fue envuelto en pañales, lo acostaron allí y ya sabían que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la Biblia dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él es las primicias. ¿Qué es primicias? Es darle el primer lugar a Dios. Pero cuando orando y estudiando con el pastor Gerardo, hablábamos y orábamos y decíamos: Señor, como pastores, Señor, necesitamos que tú nos des primero para nosotros tu palabra. Pero realmente, hermanos, la primicia en nosotros no está, que es el Señor Jesucristo. Ahora, las primicias en Dios, en cada uno de nosotros, es que Dios sea el número uno. Número uno en nuestra vida, número uno en nuestra alma, número uno en nuestro espíritu y número uno en nuestro cuerpo. Lo mejor no es el tiempo para Dios. Es lo mejor y lo primero en nuestras vidas. Hermanos queridos, cuando Dios es primero, para ti no va a ser difícil ganar un alma para Cristo. Para ti no tienen que estar detrás de ti, ven al culto. Si ve, cuando Dios es primero, va más allá del dinero, va más allá de todas las cosas que escuchamos y decimos: no, que son las primicias, no, pues dale una buena ofrenda. Y sí, hay que hacerlo. Pero hermanos queridos, lo primero en tu vida, ¿quién es y qué es? Y hemos adoptado una religión que aparentemente Dios es primero, que Dios ama al dador alegre. Entonces usted sonríe y va y echa la ofrenda, porque pensamos de ver. Pero la esencia, diga, la esencia está en mi corazón, donde Dios es primero. ¿Cómo era el Señor Jesucristo como primicia? Su comunión con el Padre era lo más importante para Él. Pero es que Él no tenía que trabajar. Él tenía que trabajar, porque José ya se había muerto y el mayor se hacía cargo de la casa. Tuvo que criar a sus hermanos, ayudarlos. Pero a los 30 años se fue al ministerio. Y no es casualidad que cuando estamos leyendo ahorita, que vamos a entrar a leer Levítico, a los cuántos años los sacerdotes entraban al sacerdocio: a los 30 años. Porque el Señor Jesucristo es Señor, es Rey y es el sumo sacerdote. Entonces la vida de Él como primicia, ¿cómo era? ¿Quién era? Cuando tú recibes al Señor en tu corazón, Dios se hace en tu vida tu Salvador, tu Señor y tu Rey. Pero tú tienes que vivirlo con el Espíritu Santo. Dígale: Señor, abre mi mente y mi corazón para entender tu palabra. Hermanos, si Él fue el primero en que fue sacrificado, recuerde que la primicia determina la cosecha del año. ¿Qué dice la Biblia? Redime toda. Tú sacas lo primero y redime el resto. ¿Y por qué Cristo es la primicia? Porque Él murió en la cruz
y redimió la cosecha, no solamente del año, sino de la eternidad. ¿Pero a qué cosecha? A la cosecha de las almas por la eternidad y desde la eternidad. Él murió en la cruz por ti y por mí, pero por toda la humanidad hasta cuando Él venga. Por eso es llamado primicias. El Señor Jesucristo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección. Cristo murió en la cruz. Mucha gente moría en la cruz en esa época, pero la muerte del Señor Jesús hizo la diferencia, porque era el Hijo de Dios que murió por ti y murió por mí y derramó su sangre. Y por medio de su sangre, en el Antiguo Testamento mataban el corderito, echaban la sangre, pero esa sangre solamente cubría. Ahora el Señor Jesús dice, Juan cuando lo ve dice, he ahí el Cordero de Dios, no que tapa, no que cubre el pecado, sino que dice que quita el pecado. Por eso usted puede dejar el pecado, porque el Señor Jesucristo entra en tu corazón. Y la Biblia dice en primera de Juan, no pecamos porque el Señor vive en nosotros. Hermanos queridos, la manifestación de las primicias en tu vida es que el Señor Jesucristo es el dueño de tu corazón, de tu mente, y no puedes pecar porque el Señor vive en ti. Entonces, ¿cuánto nos falta cuando continuamente estamos en pecado en muchas cosas que a Dios no le agrada? Pero como todo esto se volvió una religión, se trata solamente de venir a un culto y que hubo, apúrele, esto está muy largo, vámonos ya estoy aburrida acá, consigamos otra iglesia. Y bueno, haga lo que quiera, pero usted puede ir a todas partes. Pero si Cristo no es primero en su vida, déjame decirte, amado, estás perdiendo el tiempo. Porque lo que vale es la salvación tuya. Y Dios te ha permitido venir a su casa como refugio para que escuches la palabra y atiendas a la voz de Dios y escuches los mandatos del Señor y podamos ser salvos. Porque al Señor no lo podemos manipular. Tú no lo puedes manipular con un ayuno. Voy a ayunar tantos días para que Dios me conteste esto. Sí, tú lo puedes hacer, pero a Dios no se le manipula. No se le manipula. Voy a dar una ofrenda para esto. No, hermano. Cuando Dios es primero, entonces lo primero en nosotros, en mi espíritu, alma y cuerpo, cuando Él es primero, damos nuestra vida al Señor. Damos lo primero de nuestro tiempo, lo primero de nuestra vida, lo primero en nuestra casa. Ahora sí entiendo Proverbios 3, 9 y 10. Lo entiendo tremendamente. Donde dice la palabra, honra a Jehová con tus bienes. ¿Honras al Señor con el carro que tienes o subes allí al amante? El carro que el Señor te dio. ¿Honras al Señor con tu celular? ¿O estás lleno de pornografía? Honra al Señor con tus bienes. Tu casa. No, pero es que mi hijo quiere hacer una fiesta. Honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor con tus bienes. Honras al Señor con tu ropa. ¿O estás exhibiéndote en el nombre de tu exhibición? ¿Honras al Señor con tu cuerpo? ¿O estás en la masturbación, en adulterio, en la fornicación? ¿Estás en el lesbianismo, en el homosexualismo? Hermanos, esto no se trata de libertad. Esto se trata de quién eres tú en Cristo. No es prohibiciones. Es la vida de Dios en mi vida, sus primicias. ¿Qué le doy lo primero al Señor? Pero todos nosotros hemos venido del mundo y el Señor nos rescató. Ahora tenemos que darle el primer lugar al Señor. ¿Por qué nuestros niños y adolescentes vienen a las congregaciones desde niños, pero se pierden y se refunden?
Porque no ven un papá y una mamá que Dios sea el primero. Ven, es una religión. Y lo digo con respeto, porque yo también soy madre y tengo hijos. Y cuando hablo con esto tengo que hablar con temor y temblor. Porque esto no se trata de que yo soy cristiana y me caso con otro cristiano y hacemos cristianitos. Esto se trata de la vida de Dios en nuestros corazones. Que nuestra vida sea transparente ante el Señor. Y que cuando hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Diga amén. 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 Honra al Señor con tus bienes. Y ahí sí dice, y con las primicias de todos tus frutos. Si tú honras al Señor con tu fábrica, si tú honras al Señor en tu carro, si tú honras al Señor en tu casa, si tú honras al Señor con la ropa que tienes, cuando el Señor es el primero en tu vida, dar la primicia, la ofrenda y el diezmo va a producir una alegría exuberante. Porque no será una carga ni una obligación, ni porque me toca ni es por ley, sino porque, hermanos, todo le pertenece a Dios. Y Dios me pone una prueba, me dice, yo te doy el 100%, solamente tienes que dar el 10%. Pero mira, hermano, que cuando vamos a las primicias va más allá del diezmo. El diezmo es lo mínimo. Mire lo que dice en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios capítulo 9 versículos 7 al 15. Qué hermoso es esto. Ahora entiendo el versículo Mateo 6:33, que es el versículo lema que tenemos con mi esposo desde que el Señor nos permitió ser novios y luego casados. Y tenemos este versículo como lema de nosotros. Y nos ha ido muy bien. Pero estamos en esa búsqueda genuina de que Dios sea primero. Clamamos a Dios, Dios, de verdad. Decimos que tú eres primero, pero hacemos lo que queremos. Hacemos con nuestro tiempo lo que queremos. Mira, hermano, te lo digo con amor y con respeto. Tú tienes tiempo para todo. Tú sacas los días completos, pero te cuesta sacar el tiempo para Dios. No nos estás haciendo un favor a nosotros. Por favor, venga al ayuno. Por favor, venga a la vigilia. Por favor, por favor. Y algunos dicen, hagámosle el favor al pastor, pobrecito, allá solo. Cuando Dios no es el primero en tu vida, te lo digo con todo el amor y el respeto que tú te mereces. A ti y a mí nos importa nada el buscar de Dios. Es que yo lo busco en la casa. Y porque dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque es una costumbre. Como el Señor Jesús, mira, eres primicia. ¿Sabe qué hacía el Señor Jesús todos los sábados? ¿Qué hace usted todos los sábados? ¿Sabe qué hacía el Señor? Se iba a la sinagoga y se leía la ley todo el santo día, desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, y tenía la costumbre de ir a la sinagoga y de leer la ley, siendo el Señor Jesucristo quien fue el que dio la palabra. El verbo se hizo carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Leyó la palabra los sábados, hermanos, desde las 6 de la tarde hasta el otro día. Y si siendo Dios tenía la costumbre suya y la mía es no leer la palabra de Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué no me contesta? Somos tan insolentes con Dios que antes Dios no nos castiga como ese hombre tan malo que Dios lo mató. Y jugamos con la misericordia de Dios. Los hermanos de José, hoy estamos leyendo, hoy es la lectura. Cuando José los reconoce
y los mete a la cárcel al uno y al otro. ¿Sabe qué dijeron ellos? Dios, ¿por qué nos haces eso? Y paré ahí un poquito. Dije, Señor, perdónanos. Ellos fueron los que decidieron matar a José. Antes uno de ellos dijo que lo echaran a un pozo, y ahora te echan la culpa a ti, porque José, ni siquiera sabían que era José. José tuvo sueños, Dios los cumplió, pero lo hizo para ayudar a ellos en el futuro. Pero ellos ahí, dice textualmente, Dios, ¿por qué nos haces esto? Y todos los que estamos aquí somos así. Aquí adentro, lo hablamos. ¿Pero esto qué contiene? ¿Esto qué es? Y yo les dije a ustedes la vez pasada de este joven. Vino y entregó la Biblia. Dijo, renuncio al evangelio, renuncio a la iglesia, renuncio a todo, porque esto no me da. ¿No me da qué? Resultados. Uno siente temor y temblor, pero a la vez respeto, porque la gente toma sus decisiones. Y se fue. Se fue. Mi esposo me hizo así, silencio, no diga nada. Pero nos tiramos a las rodillas a orar por él, a decirle, Señor, tenga mucha misericordia de él. Efectivamente, se trasladó de ciudad. Le llegó una camioneta 4x4. Le llegaron los mejores negocios. Le comenzó a ir súper bien. Nos llamaba, orábamos por él. Le instábamos a que fuera a la iglesia allá en la ciudad. Dijo, no, ya ustedes saben que yo no renuncié. Pasaron más o menos unos 8 años. Y no les estoy metiendo miedo, porque Dios nos guarde de eso. Pero usted es totalmente responsable de sus decisiones y de sus pensamientos. No estoy juzgando a nadie. Estoy contando esto porque eso primero es para mi vida. Porque todos es que, ¿qué resultados tenemos? A ver, hermano, ¿cuáles resultados? ¿Qué más resultado que la salvación? ¿Qué es lo mejor que Dios tiene para nosotros? Y usted ve al de la esquina, un tipo lleno de plata ahí, con mujeres, con burbujas, se llamaban los carros antiguos, más finos, hoy yo no sé cómo se llamarán, naves, ¿cierto? Y usted se hace sinvergüenza, impío hijo del diablo, con 4 viejas y yo aquí con esta mujer que es terrible. Entonces, dice el salmista que cuando él vio eso, se llenó de amargura su alma. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. ¿Cuánta amargura nos hemos llenado cuando vemos la prosperidad de los demás? Y yo le estoy orando al Señor. ¿Cuánta gente clama y Dios le responde a otros? Si usted ve los testimonios tan grandes y usted dice, y a mí Dios, ¿por qué no me contesta? Porque tú y yo a veces somos como Caín. Queremos manipular a Dios con una ofrenda. Pero Abel escogió lo primero, lo más gordo, lo más lindo, y se lo entregó a Dios. Y la manifestación de la gloria vino sobre Abel. Pero Caín quería obtenerlo de Abel, pero quería vivir su vida a su antojo. No hacía las cosas como dice la Biblia, sino como a él le parecía. Y un día este joven nos llamó llorando que por favor lo visitáramos. En esos días no estábamos en el país. Fue la hermana Marlene y otro hermano a orar por él. Pero todavía hasta ahora estaba empezando una enfermedad. Seguíamos orando, orando. Pero mi esposo me dijo, acuérdese que él renunció a Cristo, a la Biblia y a la palabra. Tenemos que ahora preguntarle al Señor qué quiere con él.
Estuvimos en ayuno, en oración, orando por teléfono, pero cada día se fue agravando. El día que le dieron el diagnóstico que él tenía, le salió el negocio de su vida como nunca. Iba a ganar, hermanos, plata, pero una cosa exagerada, porque él desafió a Dios. Y cuando el jefe de esa empresa le dijo: mire, usted puede contratar otros abogados, hacer una cantidad, y él mismo le dio las ideas. Mire, su primo es abogado, nómbrelo a él, fírmeme acá y haga adelante, es que usted es el que sabe. Dijo: yo no quiero saber de nada, yo estoy enfermo, no quiero nada. El primo, todos: mira, primo, firme, hagámosle a este negocio, que no quiero nada, no quiero nada. El dolor era terrible, terrible, terrible. ¿Escucha? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? La sangre de Cristo nos cubre a todos los que estamos aquí. Yo le decía al Señor: Señor, ayúdanos a hablar de los ejemplos que tú tienes en tu corazón. No queremos hablar por hablar, llenar un espacio y ya, sino que tú nos ministres. Y fueron varios hermanos y fuimos a orar, y él no se podía arrepentir, porque no es cuando tú te quieras arrepentir, es cuando el Señor te concede el arrepentimiento. El Señor dice en Timoteo que Él concede el arrepentimiento, pero más atrás dice que Él concede el arrepentimiento para vida. Se trata de la vida eterna. ¿Qué saca usted con ganar todo el oro del mundo si usted pierde su alma? Y alguien nos dijo, alguien bien atrevido, dijo: pues qué me importa, si me tengo que ir para el infierno me voy. O sea, la gente, usted no entiende la vida eterna. Usted no sabe, no entiende. Dios sí lo entendió, y por el Espíritu nos lo enseña. ¿Cómo será de tremendo que tuvo que mandar al Señor Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí? La salvación es lo más grande y no es un juego. Hoy en día hay mucho líder por habilidad, mucha mano de la carne. No aparecen en nada. ¿Para qué? Y son líderes de habilidad, pero no de llamamiento en el corazón. Cuando estamos dirigiendo un pueblo, cuando Dios nos va a pedir cuentas, ¿qué pasó con esto? Hermanos, y clamábamos, y él decía: no puedo arrepentirme, no puedo, y gritaba, no puedo arrepentirme. Pusimos mucha gente a orar y a ayunar, a orar, a clamar. La mamá se metió de día y de noche allí con él. Hermanos queridos, el que niega al Señor, Dios lo negará también. Y negar no es solamente que usted venga y entregue la Biblia y renuncie. ¿Quién sabe cuántos ya habrán renunciado? Porque como es tu vida, y para que no me conozcan, pues voy a otro lugar, a otra ciudad, o ya no vuelvo. ¿Para qué? Tanta idea ir a la iglesia, ¿para qué? ¿Para qué tanta bobada? ¿Para qué tanta ayunadera? ¿Para qué tanta aguantadera de hambre? Dijo la hermana Blanquita cuando fue al Blanquita Pineda, ¿está aquí? No, ya, manita. Cuando fue al encuentro y dijo: después de la aguantada de hambre, el Señor me liberó. ¿Así es, así o no, hermana? Así. Y pude entender la palabra. Yo le digo al Señor: ábreme el entendimiento para entender esta palabra para mí. Yo soy la que necesito. Y quiero que por el Espíritu Santo usted reciba la revelación de la palabra, porque el Señor nos la revela a nosotros. Ahora pídale a Dios que se la revele a usted esta palabra y métase con el Espíritu Santo de Dios. Y el hombre murió. Todos llorando, pidiéndole al Señor misericordia, misericordia, misericordia.
Mire lo que dice 2 Corintios 9, 7 al 15. Ya cuando usted tiene a Cristo como primicia en su corazón, cuando usted le ha dado el primer lugar, mire lo que va a pasar. Cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces ya en su corazón no van a ser las proposiciones de limosnas o de echar ahí porque lo vean, sino que usted ya cambia. Y el dar para la obra ya se vuelve en usted algo tremendo. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero si su corazón no ha sido transformado, déjeme decirle que para usted va a ser una carga dar, y va a haber una murmuración, y tenga cuidado por usted. No por la iglesia, porque la iglesia el Señor la sostiene. Cada uno dé como propuso en su corazón, diga, no con tristeza, ni por necesidad. Y ahora sí, porque Dios ama al dador alegre. Cuando usted se sienta con su esposo o su esposo, usted como esposa con su esposa, y le dan gracias al Señor, y da ahí una alegría para dar, y le preguntamos al Señor, ¿qué quieres de primicias este año? ¿Plata? ¿Será que yo puedo manipular a Dios con plata? No. Dios quiere mi corazón, Dios quiere mi vida. Y entonces el resultado va a ser que mi vida de oración va a cambiar, mi vida de entrega a la casa de Dios. Este sábado es el aseo de primicias aquí en la iglesia, y vamos a arreglar esta casa de Dios bien linda, bien organizada, porque el domingo es la fiesta de las primicias. Porque Dios es ¿qué? Ay, ¿por qué no le pagan a unas personas ahí? No se trata de eso. Dígale al hermano, por favor. Se trata de que Dios es primero, y que hemos de amar lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios más ama? Por eso murió en la cruz y determinó la cosecha por la eternidad. Son las almas que se están perdiendo. Hay que predicar la palabra de Dios. Hable de Cristo. Cuando usted habla de Cristo, como Dios es primero en su vida, hermanos, hay un renovar, hay un renovar, hay un renovar. Venía de visitar un hermano de la clínica Simón Bolívar, el hospital. Entonces agarré mal el bus, entonces me tocó quedarme en la 127, donde hay un templo allí. Y había un murito ahí, había una señora ahí, nada que pasaba. Yo decía, pero aquí ¿qué me servirá, Dios mío? En esa época. Entonces estaba la viejita y me senté, y ella estaba ahí con un rosario. Y yo le dije, Señor, esta debe ser una persona de las que visitan los enfermos, de las personas que le ayudan a los sacerdotes. Deme una palabra. Entonces me senté al lado, le dije, ¿qué más, su merced? ¿Cómo le va? Bien. ¿Y su merced qué hace? Aquí rezando por las almas, porque estaba visitando. Yo soy, bueno, recuerdo, ¿alguien se acuerda el nombre de las personas que ayudan? ¿Cómo? No son los acólitos, son los que le ayudan. Laicos, no, otro nombre, ella me dijo otro nombre. Diáconos. Me dijo, es que yo soy diaconisa de la parroquia, no sé qué. Le dije, ¿cómo le parece que yo también soy diaconisa del Centro de Fe y Esperanza? Y yo, porque cuando tú amas lo que Dios ama, Dios te da la entrada. No es porque sea la hermana Marta, es porque es el Espíritu Santo de Dios. Le dije, ¿y hoy a quién visitó? Dijo, visité al fulano, a sutano, y está enfermo esto. Le dije, yo también acabo de venir de aquí de Simón Bolívar. Me dijo, ¿cómo es que se llama su parroquia? Le dije, el Centro de Fe y Esperanza. Dijo, ay, yo no la he escuchado. Le dije, y es bien famosa. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Entonces le dije, ¿sabe qué nos enseñó el párroco en esta semana? Me dijo, ¿qué? Le dije, una oración que trae la salvación a todas las almas. ¿Cómo así, de verdad? Le dije, sí. Saqué una hoja, le dije, mire la oración. Y le hice la oración de fe. Y le dije, esta oración se la va a hacer usted
a todos los enfermos que usted va a visitar, pero usted tiene que hacerla. Para que se haga efectiva, tiene que hacerla de rodillas por la mañana, por la noche, hasta que se haga vida en usted. Dijo, vale, yo la hago. Y pasó una buceta, venía Boyacá, yo, ay, Dios la bendiga. Ame las almas. Ame las almas. Gánese almas para Cristo. Y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice, mire, y poderoso es Dios, diga, y poderoso es Dios. ¿Sí lo están leyendo? Así. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué? La plata. ¿Qué debe de abundar en usted? Toda gracia, porque la gracia es el favor inmerecido de Dios para con usted. Cuando usted tiene gracia, los negocios se le van a dar. Cuando usted tiene gracia, la vida le va a cambiar. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Se da cuenta? Abundéis. ¿Para qué lo bendice el Señor a usted y a mí? Como está escrito, repartió y dio a los pobres. Entonces primero dice, cada uno propuso como propuso en su corazón. El Señor nos va a liberar de la tristeza. Mire, la gente más triste y más aburrida están en las iglesias evangélicas, con unos rostros estirados. Dios hace unos milagros soberanos. El pastor Gerardo dijo en la vez pasada, herencias retenidas van a llegar. Y no somos de la prosperidad, la teología de la prosperidad ni nada. Somos de la palabra de Dios. Y la hermana Blanca testificó el domingo, le llegó herencia. Amén. Le salió casa en Cúcuta. Ahora al esposo le van a dar una finca. Eso se dice, pero aprendí a dar. Y ella observó que había un joven en la iglesia que nunca ofrendaba. Y Dios la puso que le dé ofrenda a ese joven. Vaya, ofrende por un año. Y la semana pasada ya lo vio que estaba ofrendando. Hermanos, diga, no se trata de plata, sino del corazón. ¿Quién es el primero en su vida? Entonces, cuando es el primero, dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrita, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Mire lo que dice la palabra. Y el que da semilla al que siembra, cuando usted diezma, ofrenda o da primicias, esa semilla se la da el Espíritu Santo de Dios. Usted no ofrenda y diezma porque es mi dinero y yo voy a dar, sino porque Dios me da la semilla para sembrar en su obra. Dios me da, diga, Dios me da la semilla. Pero no solamente me da semilla, porque usted siembra y tiene que esperar, pero inmediatamente dice, y pan al que come. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? El martes estábamos acá, oramos esta palabra, ofrendamos. Y cuando salí, gracias hermana Gleice, me entregó 2 panes así de grandes. Y le dije, ¿da cuenta? Yo doy semilla y aquí se cumple, me dio 2 panes. Amén. Dios cumple su promesa. Dios es grande. Pero mire, di la ofrenda y nada que me llegue, ¿qué le pasa? Arrodíllese al Señor, dígale, Padre, no diga estoy cansado, no diga estoy aburrido, no diga nada, diga Señor, como 5 nomás, Señor Jesucristo, levante sus 2 manos. Vamos, pueblo de Dios, y diga, ponte en mi lugar. Y cuando Él se pone en tu lugar, Él da semilla al que siembra y pan al que come, y aumenta tu sementera.
Aleluya. Y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos. Pero ojo, hermanos, con la codicia, por favor. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Para qué Dios te enriquece? Para ser libre para dar, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. ¿Qué es lo que le ha cerrado a usted las puertas? La murmuración, la queja y la falta de acción de gracias. ¿Cómo acciona usted las gracias? Dando. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia, porque profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Dice: asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Póngase de pie, por favor. Diga: gracias a Dios por su don inefable. Por su don inefable. Adore al Señor.